Buenos días nuevamente. Vamos a iniciar, bueno, bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Vamos a iniciar nuevamente la clase de lengua. En esta oportunidad vamos a continuar realizando lectura mecánica. Estamos leyendo lo que es esta historia de Arthur Conan Doyle, donde él está dando vida, pues, a este detective, ¿verdad? Un detective inglés que se va a destacar mucho por esta parte deductiva, ¿verdad? Este método deductivo que él tiene y está ante un caso. Y son dos situaciones las que él necesita aclarar en este caso. La primera es que ha desaparecido el caballo favorito para la Copa Wessex. Quiero ver. Y en este caso estamos hablando que es la desaparición de este caballo, ¿verdad? Que no se sabe dónde está, junto con, pues por acá está. Aquí está, el asunto del asesinato de John Stracker y la desaparición de Silver Blaze, que es el caballo favorito para ganar esa Copa Wessex. El propietario, en este caso que es el coronel Rhodes, junto con el inspector Gregory. El inspector Gregory es el agente, digámoslo así, que está pues a cargo de resolver este caso, ¿verdad? Ambos, estos caballeros, le han pues mandado un telegrama, ¿verdad? A Holmes para que pueda investigar, ¿verdad? Y ese telegrama se lo había mandado el día martes por la tarde. Y ellos, bueno, pues junto con Watson, ¿verdad? Recordemos que quien está narrando la historia es Watson. Han emprendido este viaje hasta esta zona, ¿verdad? De Dartmoor, ¿sí? Hasta el día jueves por la mañana. Y dentro de eso, lo que van medio hojeando en los periódicos, ¿verdad? Se ha dado la detención del joven, dice, Fitzroy Simpson, ¿sí? Como un posible sospechoso. Entonces, también estamos conociendo que cerca de esta cuadra, o sea, de esta propiedad del coronel Rhodes, también está una otra propiedad donde están entrenando siempre caballos, ¿verdad? Llamada Capleton, que esta es propiedad del Lord Backward y están siendo dirigidas por este señor Silas Brown. Y ahí estábamos conociendo también, pero no, creo que con ustedes no hemos leído esta parte. Hasta aquí creo que nos habíamos quedado, si no me equivoco. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar en este caso para continuar la lectura? Me encanta. Voy a comenzar yo y después alguien me ayuda. Dice, en todas las demás direcciones, la región de Marjales está completamente deshabitada y solo la frecuentan algunos gitanos transhumantes. Ahí tiene cuál era la situación el pasado lunes al ocurrir la catástrofe. Esa tarde, después de someterse a los caballos a ejercicio y de abrevarlos, como de costumbre, se cerraron las puertas con llave a las 9. Dos de los peones se dirigieron entonces a la casa del entrenador y allí cenaron en la cocina, mientras que el tercero, llamado Ned Hunter, se quedaba de guardia. Pocos minutos después de las 9, la criada Edith Baxter le llevó a la cuadra su cena, que consistía en un plato de cordero con salsa fuerte. No le llevó líquido alguno para beber, porque en los establos había agua corriente y le estaba prohibido al hombre de guardia tomar ninguna otra bebida. La muchacha se alumbró con una linterna, porque la noche era muy oscura y tenía que cruzar por campo abierto. Ya estaba Edith Baxter a menos de 30 yardas de las cuadras cuando surgió de entre la oscuridad un hombre que le dijo que se detuviese. Cuando el tal quedó enfocado por el círculo de luz amarilla de la linterna, vio la muchacha que se trataba de una persona de aspecto distinguido y que vestía terno de mezclilla gris con gorra de paño. Llevaba polainas y un pesado bastón con empuñadura de bola. Pero lo que impresionó muchísimo a Edith Baxter fue la extraordinaria palidez de su cara y lo nervioso de sus maneras. Su edad andaría por encima de los 30, más bien que por debajo,
¿Puede usted decirme dónde me encuentro?, preguntó él. Estaba ya casi resuelto a dormir en el páramo cuando distinguí la luz de su linterna. ¿Se encuentra usted próximo a las cuadras de entrenamiento de Kings Plain?, le contestó ella. ¿De veras? ¡Qué suerte la mía!, exclamó. Me han informado de que en ella duerme solo todas las noches uno de los mozos. ¿Es que acaso le lleva usted la cena? Dígame, ¿será usted tan orgullosa que desdeñe el ganarse lo que vale un vestido nuevo? Sacó del bolsillo, dice, del chaco, un papel blanco y doblado, y agregó: haga usted que ese mozo reciba esta noche y le regalaré el vestido más bonito que se puede comprar con dinero. La mujer se asustó viendo la ansiedad que mostraba en sus maneras y se alejó a toda prisa, dejándolo atrás, hasta la ventana por la que tenía de costumbre entregar las comidas. Estaba ya abierta y Hunter se hallaba sentado a la mesa pequeña que había dentro. Empezó a contarle lo que le había ocurrido y en ese instante se presentó otra vez el desconocido. Buenas noches, dijo este, asomándose por la ventana. Deseo hablar con usted unas palabras. La muchacha ha jurado que, mientras el hombre hablaba, vio que de su mano cerrada salía una esquina del paquetito de papel. ¿A qué viene usted aquí?, le preguntó el mozo. A un negocio que le pude llenar con algo el bolsillo, le contestó el otro. Usted tiene 2 caballos que figuran en la Copa Wessex, Silver Blaze y Bayard. Deme datos exactos acerca de ellos y nada perderá con hacerlo. Es cierto que a igualdad de peso, Bayard podría darle al otro 100 yardas de ventaja en las 1200 y que la gente de estas cuadros ha apostado su dinero a su favor. De modo que es usted uno de esos condenados individuos que venden informes para las carreras, exclamó el mozo de cuadra. Le voy a enseñar de qué manera le servimos en Kings Plain. Se puso en pie y echó a correr hacia donde estaba el perro para soltar. La muchacha escapó a la casa, pero durante su carrera se volvió para mirar y vio que el desconocido estaba apoyado en la ventana. Sin embargo, un instante después, cuando Hunter salió corriendo con el perro sabueso, el desconocido ya no estaba allí y aunque el mozo de cuadra corrió alrededor de los edificios, no logró descubrir rastro alguno de él. Un momento, dije yo. ¿No dejaría el mozo de cuadras encerrar la puerta cuando salió corriendo con el perro? Muy bien preguntado, Watson, muy bien preguntado, murmuró mi compañero. Ese detalle me pareció de una importancia tal que ayer envió un telegrama a Dartmoor con el exclusivo objeto de ponerlo en claro. El mozo cerró con llave la puerta antes de alejarse. Puedo agregar que la ventana no tiene anchura suficiente para que pase por ella un hombre. Hunter esperó a que volviesen los otros mozos de cuadra y entonces envió un mensaje al entrenador enterándole de lo ocurrido. Stracker se sobresaltó al escuchar el relato, aunque por lo visto no se dio cuenta exacta de su verdadero alcance. Sin embargo, quedó vagamente impresionado cuando la señora Stracker, que despertó a la 1 de la madrugada, vio que su marido se estaba vistiendo. Contestando a las preguntas de la mujer, le dijo que no podía dormir porque se sentía intranquilo acerca de los caballos y que tenía el propósito de ir hasta las cuadras para ver si todo seguía bien. Ella le suplicó que no saliese de casa porque estaba oyendo el tamborileo de la lluvia en las ventanas. Pero no obstante las súplicas de la mujer, el marido se echó encima su amplio impermeable y abandonó la casa. Vale, muy bien, vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar a leer para que continuemos? Por favor, desde aquí, la señora Stracker. Yo, señor. Vale, gracias. La señora Stracker despertándose a las 7 de la mañana y se encontró con que aún no había vuelto su marido. Se vistió a toda prisa, llamando a la criada y marchó a los establos. La puerta de estos se hallaba abierta. En el interior todo hecho un ovillo. Se hallaba Hunter en su sillón, sumido en un estado de absoluto atontamiento. El establo del caballo favorito se hallaba vacío y no había rastro alguno del entrenador. Los 2 mozos de cuadra que dormían en el altillo de la paja
encima del cuarto de los atalajes se levantaron rápidamente. Nada había oído durante la noche, porque ambos tienen el sueño profundo. Era evidente que Hunter sufría los efectos de algún estupefaciente energético. Y como no se logró que razonase, le dejaron dormir hasta que la droga perdiese fuerza. Mientras que los dos mozos y las dos mujeres salían corriendo a la busca de los que faltaban. Aún les quedaban esperanzas de que, por una razón o por otra, el entrenador hubiese sacado al caballo para un entrenamiento de primera hora. Pero al subir a una pequeña colina próxima a la casa, desde la que se abarcaba con la vista de los páramos próximos, no solamente no distinguieron por parte alguna el caballo favorito, sino que vieron algo que fue para ellos como una advertencia de que se hallaban en presencia de una tragedia. A cosa de un cuarto de milla de las cuadras, el impermeable de Joe Straker aleteaba encima de una mata de aliagas. Al otro lado de las aliagas, el páramo formaba una depresión a modo de cuenco, y en el fondo de ella fue encontrado el cadáver del desdichado entrenador. Tenía la cabeza destrozada por un golpe salvaje, dado con algún instrumento pesado, presentando además una herida en el muslo, herida cuyo corte largo y limpio había sido evidentemente infligida con algún instrumento muy cortante. Sin embargo, veíase con claridad que Straker se había defendido vigorosamente contra sus asaltantes, porque tenía en su mano derecha un cuchillo manchado de sangre hasta la empuñadura, mientras que su mano izquierda aferraba una corbata de seda roja y negra. Que la doncella de la casa reconoció como la que llevaba la noche anterior, el desconocido que había visitado los establos. Al volver en sí de su atontamiento, Hunter se expresó también de manera terminante en cuanto a quién era el propietario de la corbata. Con la misma certidumbre aseguró que había sido el mismo desconocido quien, mientras se apoyaba en la ventana, había echado alguna droga en su plato de cordero en salsa fuerte, privando de ese modo a las cuadras de su guardián. Por lo que se refiere al caballo desaparecido, véanse en el barro del fondo del cuenco fatal, pruebas abundantes de que el animal estaba allí cuando tuvo lugar la pelea. Pero desde aquella mañana no se había visto al caballo, y aunque se ha ofrecido una gran recompensa y todos los jinetes del Dartmoor andan buscándolo, nada se ha sabido del mismo. Por último, el análisis de los restos de la cena del mozo de cuadras ha demostrado que contenían una cantidad notable de opio en polvo. Dándose el caso de que los demás habitantes de la casa que comieron ese guiso aquella misma noche no experimentaron ninguna mala consecuencia. Esos son los hechos principales del caso. Una vez despojado de toda clase de suposiciones y expuesto de la peor manera posible, voy a recapitular ahora las actuaciones de la policía en el asunto. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Perdón que le interrumpa, María. Vale. En este caso estamos viendo, a ver, cómo se está manejando el caso, ¿sí? La redundancia. Entonces aquí hay varios puntos bastante importantes. Y es, por ejemplo, cómo este señor Fitzroy Simpson llegó a esta cuadra, ¿verdad? Y llegó específicamente, pues, a esta, como a decir, esta habitación pequeña, un chalet, dicen ellos. Donde se encontraba uno de los mozos, ¿verdad? El encargado en este caso de vigilar a los caballos, que era Hunter. Pero él, ¿ante qué situación se ve enfrentado? Bueno, que definitivamente le habían colocado, dice, una
una cantidad notable de opio en polvo. ¿Y qué efecto había producido en este joven? Pues lo había dormido profundamente y todavía al siguiente día, ¿verdad? No le pasaba el efecto. Tenían que esperar que le pasase el efecto para poder él, pues, contar su versión sobre cómo habían sucedido los hechos. Se ve en este caso que Stracker dice que tenía en su mano derecha un cuchillo manchado de sangre y su mano izquierda agarraba una corbata de seda roja y negra. Entonces, estos dos elementos están dando la idea que sí hubo una pelea y que en este caso, pues, John Stracker, había forcejeado con tal de, ¿cómo decirle?, de defenderse, ¿verdad? Había realizado esta situación. Entonces, ahora comenzaríamos ya retomando esos hechos. ¿Cuál fue entonces la reacción de la policía ante esta situación, ante esos hechos que nos acaba de leer pues María Belén? Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera leer, por favor? Yo, maestra. Excelente, Carlos. Bueno, entonces desde acá, ¿verdad? El inspector Gregory. Ok. El inspector Gregory, a quien ha sido encomendado el caso, es un funcionario extremadamente competente. Si estuviera dotado de imaginación, llegaría a grandes alturas en su profesión. Llegado al lugar del suceso, identificó pronto y detuvo al hombre sobre quien recaían naturalmente las sospechas. Poca dificultad hubo en dar con él, porque era muy conocido en aquellos alrededores. Se llamaba, según parece, Fitzroy Simpson. Era hombre de excelente familia y muy bien educado. Había dilapidado una fortuna en las carreras y vivía ahora realizando un negocio callado y elegante de apuestas en los clubes deportivos de Londres. El examen de su cuaderno de apuestas demuestra que él había aceptado hasta la suma de 5,000 libras en contra del caballo favorito. Al ser detenido, hizo espontáneamente la declaración de que había venido Dartmoor con la esperanza de conseguir algunos informes acerca de los caballos de la cuadra de King Payland y también acerca de Desroy segundo favorito, que está al cuidado de Silas Brown en las cuadras de Capleton. No intentó negar que había actuado en la noche anterior en la forma en que se ha descrito, pero afirmó que no llevaba ningún propósito siniestro y que su único deseo era obtener datos de primera mano. Al mostrársele la corbata se puso muy pálido y no pudo en manera alguna explicar cómo era posible que estuviera en la mano del hombre asesinado. Sus ropas húmedas demostraban que la noche anterior había estado a la intemperie durante la tormenta, y su bastón, que es de los que llaman abogado de Penang, relleno de plomo, era un arma que bien podía descargando con el mismo repetidos golpes, haber causado las heridas terribles a que había sucumbido el entrenador. Por otro lado, no mostraba el detenido en todo su cuerpo herida alguna, siendo así que el estado del cuchillo de Straker podría indicar que uno por lo menos de sus atacantes debía llevar encima la señal del arma. Ahí tiene usted el caso, expuso concisamente Watson, y le quedaré sumamente agradecido si usted puede proporcionarme alguna luz. Yo había escuchado la exposición de Holmes que me había hecho con la claridad que es en la característica. Aunque muchos de los hechos me eran familiares, yo no había apreciado lo bastante su influencia relativa ni su mutua conexión. Y no será posible, le dije, que el, que el, que el tajo que tiene Straker se lo haya producido con su propio cuchillo en los forcejeos convulsivos que suelen seguirse en las heridas en el cerebro. Es más, que es probable, dijo Holmes. En tal caso desaparece uno de los puntos principales que favorecen al acusado. Pero aún con todo esto,
A ver, permítame, que yo también me... Mucha conexión, aquí estamos. Aquí está el acusado. Y creo que donde lo subí, quizás lo subí mucho. Vamos bien, hoy sí, sigamos. Gracias. Ok, gracias. Producido por su propio cuchillo en los forcejeos convulsivos que suelen seguirse en las heridas por el cerebro. Es más, es probable, dijo Holmes. En tal caso desaparece uno de los puntos principales que favorecen al acusado. Pero aún con todo eso, no llegó a comprender cuál puede ser la teoría que sostiene la policía. Mucho me temo que cualquier hipótesis que hagamos se encuentre expuesta en objeciones graves, me contestó mi compañero. Lo que la policía supone, según yo me imagino, es que Fitzroy Simpson, después de suministrar la droga al mozo de cuadras y de haber conseguido de un modo u otro una llave duplicada, abrió la puerta del establo y sacó fuera el caballo con intención de apariencia de mantenerlo, secuestrarlo. Falta la brida del animal, de modo que Simpson debió de ponérsela. Hecho esto y dejando abierta la puerta, se alejaba. Cuando se tropezó o fue alcanzado por el entrenador, se trabaron como es natural en pelea, y Simpson, le saltó la tapa de los sesos con su bastón, sin recibir la menor herida producida por el cuchillito que Straker empleó en propia defensa, y luego bien el ladrón condujo el animal a algún escondite que tenía preparado, o bien aquel se escapó durante la pelea y anda ahora vagando por los páramos. Así es como ve el caso la policía, y por improbable que ésta parezca, lo son aún más todas las demás explicaciones. Sin embargo, yo pondré a prueba su veracidad, así que me encuentre en el lugar de la acción. Hasta entonces no veo que podamos adelantar mucho más de la posición en la que estamos. Iba ya vencida la tarde cuando llegamos a la pequeña población de Tavistock, situada como la protuberancia de un escudo en el centro de la amplia circunferencia de Dartmoor. Dos caballeros nos esperaban en la estación. Era el uno hombre alto y rubio de pelo y barba, el otro un hombre pequeño, despierto, muy pulcro y activo, de levita y botines, patillitas bien cuidadas y monóculo. Este último era el coronel Ross Spornaun, muy conocido, y el otro era el inspector Gregory, apellido que estaba haciéndose rápidamente famoso en la organización detectivesca inglesa. Me encanta que haya venido, me encanta que haya venido usted, señor Holmes, dijo el coronel. El inspector aquí presente ha hecho todo lo imaginable, pero yo quiero dejar piedras sin mover en el intento de vengar al pobre Straker y de recuperar mi caballo. ¿No ha surgido ninguna circunstancia nueva?, preguntó Holmes. Siento tener que decirle, es muy poco lo que hemos adelantado, dijo el inspector. Tenemos ahí fuera un coche descubierto y, como usted querrá sin duda, examinar en el terreno antes que oscurezca. Podemos hablar mientras vamos hacia allí. Un minuto después nos hallábamos todos sentados en un cómodo lando y rodábamos por la curiosa y vieja población de Devonshire. El inspector Gregory estaba pletórico de datos y fue soltando un chorro de observaciones que Holmes interrumpía de cuando en cuando con una pregunta o con una exclamación en el coronel Ross, que el coronel Ross iba recostando en su asiento, con el sombrero echando hacia adelante, y yo escuchaba con interés el diálogo de los dos detectives. Gregory formulaba su teoría, que coincidía casi exactamente con la que Holmes había predicho en el tren. La red se va cerrando fuertemente en torno a Fitzroy Simpson, dijo a modo de comentario, y yo creo que él es nuestro hombre. No dejo por eso de reconocer que se trata de pruebas puramente circunstanciales y que puede surgir cualquier nuevo descubrimiento que eche todo por tierra. ¿Y qué me dice del cuchillo de Straker? Hemos llegado a la conclusión de que se hirió al mismo al caer.
Eso me surgió mi amigo el doctor Watson cuando veníamos. De ser así, influiría en contra de Simpson. Sin duda sin duda alguna. A él no se le ha encontrado ningún cuchillo ni herida alguna. Las pruebas de su culpabilidad son sin duda muy fuertes. Tenía gran interés en la desaparición del favorito. Recae sobre él de la cuadra. No hay duda de que anduvo en la intemperie durante la tormenta. Iba armado de un pesado bastón y se encontró su corbata en las manos del muerto. La verdad es que creo que poseemos material suficiente para presentarnos ante el jurado. Muy Holmes bien, muy bien. movió. Perdón, los voy a interrumpir. A ver, exactamente esto último que usted acaba de leer, donde dice las pruebas de su culpabilidad son. Fíjense que esto, a ver, cuando ustedes van leyendo, no sé si acostumbran a ir señalando cierta información. Porque aquí vendríamos a rescatar, digámoslo así, los motivos por los cuales la policía ha detenido a Fitzroy Simpson, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Primero dice que tenía interés en la desaparición del caballo favorito, en este caso estamos hablando que es de Silver Blaze. Recae sobre él la sospecha de haber narcotizado al mozo de cuadra, ¿sí? Anduvo a la intemperie durante la tormenta, iba armado, dice acá, con el pesado bastón y una prueba bastante fuerte es que pues definitivamente ya el fallecido, ¿verdad? Tenía en una de sus manos, la corbata que le pertenecía a este señor Sims. Entonces, todas estas hipótesis, digámoslo así, ¿verdad? O todas estas pistas son las que pues le han dado esa facultad a la policía de decir, ok, sí, este es, pues en este caso nuestro hombre, como dirían, ¿verdad? Es el sospechoso número uno. Entonces ahí a medida que nosotros vayamos leyendo vamos a ir descubriendo un poco. Vaya, nos vamos a quedar hasta acá. Bueno, ¿alguna duda, chicos? No. No, va, bien. La invitación entonces es para que usted también vaya adelantando, ¿no? Vamos a hablar este día de lo que son las palabras monosémicas y polisémicas. Me imagino que ya las he escuchado, ¿verdad? Bueno, sí las he escuchado. Ya vamos a recordar en qué consiste. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Para después comentar ese contenido socioemocional que vamos a desarrollar este día. Vale, veamos.
¿qué valores podríamos mencionar que se están evidenciando en este corto, en esta historia? La lealtad. La lealtad, excelente. ¿Otro? Amabilidad. Amabilidad, muy bien. Respeto. Respeto, excelente, muy bien. Amistad. Amistad, correcto. Así sí, aquí también ya lo habían puesto en el chat, muy bien. Vemos como en esta oportunidad esa parte de convivencia que a veces se nos olvida, ¿verdad? A nosotros los seres humanos, bueno, entre nosotros mismos, ¿verdad? Como especie, porque nos volvemos intolerantes, pero como también a través de estos animalitos, ¿verdad? Que nos pueden dar unas lecciones, pero muy, muy profundas, si nosotros les prestásemos atención, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo. ¿Cómo es que llega este ave? ¿Cómo llega esta ave con este caballero? Choca, ¿verdad? Contra la ventana, se cae. Posiblemente que sea un ave bastante joven, porque vemos que dentro de la historia pasaría cierto tiempo. A ver, y hay aves que sabemos que tienen que migrar, ¿verdad? Por eso el título migración creo que es ahí, ¿verdad? No sé en qué idioma está. Pero sí, esa es una situación real, ¿verdad? Hay aves que tienen que buscar, ya en esta época que se acerca más el frío, tienen que buscar climas pues más cálidos. Y recorren grandes distancias hasta lograrlo encontrar, ¿verdad? Entonces en ese momento, pues es donde llega esta ave, pues con este caballero. Pero también vemos que eso es algo, a ver, hay ciertos animales que sí, ¿verdad? Se pueden domesticar y pueden estar conviviendo con nosotros los humanos, pero hay otro tipo de especies que no. Y este caballero, pues ya al ver esa necesidad y en este caso o de este amiguito, ¿verdad? Que ha estado con él compartiendo cierto tiempo, pues le da esa opción, lo deja libre. No coarta, ¿verdad? Su individualidad, su propia naturaleza. Y ahí ya después que vemos exactamente que regresa, ¿verdad? Esta ave nuevamente, esa lealtad. Entonces, realmente el contenido es bastante importante, ¿verdad? Siempre a tener esa convivencia pacífica con lo que es la naturaleza en todos los aspectos, ¿verdad? Respetar. A veces nosotros observamos, por ejemplo, que hay chicos o niños sobre todo, que ven un arbolito que tal vez está creciendo y de repente lo agarran como que es pelota, ¿verdad? Y hasta que lo doblan al pobre y ahí medio todo quebrado, pero ahí va y va sobreviviendo. Entonces, ya no digamos a veces inclusive se da con los animalitos estos que andan en la calle, ¿verdad? Que sí se ve mucho, pues, así con todo el dolor, ¿verdad? Ese maltrato que también a veces nosotros los seres humanos, pues, lastimosamente reaccionamos de esa forma. Y hacia eso también va enfocado, ¿verdad? Entonces, para que nosotros siempre, siempre lo tomemos en cuenta y no se nos olvide. Muy bien, vamos, en este caso, este es el indicador que vamos a perseguir. Utilizamos correctamente los diferentes significados de las palabras monosémicas y polisémicas. Estas palabras se van a clasificar según su significado, ¿verdad? Y tenemos las palabras monosémicas, polisémicas, las sinónimas, las antónimas y el campo semántico. Recordemos entonces, cuando hablamos de las palabras monosémicas, son aquellas palabras que van a tener un solo significado. Si yo busco el significado de la palabra almendro, ¿qué podría encontrar? ¿Qué significa la palabra almendro? Es un árbol, ¿verdad? Usted ha comido almendras. ¿Se ha comido almendras en algún Yo momento? sí, maestra. Hasta en mi casa tenemos un árbol de almendro. Va, excelente. Es un árbol, ¿verdad? Y son bien frondosos. Señor, sin que el temblor. Sí, eso mismo les iba a decir justo cuando estamos en lengua tiembla, pero no lo sentí tan fuerte.
Voy a esperar a ver si nos dicen que tenemos que evacuar, si no, sigamos. Sí, justo, por eso me quedé callada, esperando a ver si era más fuerte. ¿Qué otro día fue que tembló también? Déjenme ver. Pero ya fue tipo 1. Bueno, fue el que yo sentí. Ayer fue, el martes creo que fue. Pero, cabal, el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Por eso es que nuestros antepasados así bautizaron a San Salvador específicamente, porque sí tiembla. Y nosotros podemos dar fe de eso, ¿verdad? Va, muy bien. Entonces, almendro exactamente es este árbol, ¿verdad? Que da esa fruta rica, que a veces usted se come la parte carnosa y después buscamos una piedra o algo para poderle sacar la comida de dentro, ¿verdad? O ahora que ya más sofisticado venden las almendras, ¿verdad? Ya solo la semilla, es más fácil también. Y solo tiene ese significado, por eso es una palabra monosémica. Pero tenemos palabras polisémicas, porque en determinados contextos pueden tener más de un significado. Y ahí tenemos, por ejemplo, la palabra pluma. ¿Qué significado le podríamos dar a la palabra pluma? Podría ser en este caso un objeto para escribir, ¿verdad? Que me sirve para escribir. ¿Qué otro significado tiene pluma? Las plumas de las almohadas. De los animales. Las plumas de las almohadas, muy bien. La de los animales. De los animales, excelente, muy bien. Y ahí tenemos, pues, que estamos ante una palabra polisémica. Veamos entonces, vamos a ir hablando ya específicamente de cada una de estas. Entonces, monosémicas. Aquí yo tengo el prefijo mono, que significa uno. Por ejemplo, cuando usted dice monopatín, ¿verdad? Un solo patín ahí para que yo me pueda transportar. Y el exema sema, pues, hace referencia al significado. Por eso dice monosémicas, un solo significado. En caso, por ejemplo, tenemos también la palabra abeja, la palabra lechuga, la palabra perro. ¿De acuerdo? Estos son, obviamente, ejemplos que si usted va al diccionario y va a encontrar solo esas definiciones. Recordemos siempre entonces, por ejemplo, agua, también una palabra monosémica, caballo, una palabra monosémica, y aceite también, ¿verdad? Y dentro de esto, pues nosotros vamos a recordar lo que son las palabras sinónimas, las antónimas y las monosémicas. Recordemos que las palabras sinónimas pues van a escribirse de una forma diferente y van a tener un significado bastante parecido, ¿verdad? Bastante relacionado. Las antónimas son palabras que tienen significados opuestos. Sí, Carlos, hola. Bien. Maestra, y aceite que no tiene dos significados. Por ejemplo. Por ejemplo, el aceite que se usa para cocinar y el aceite de auto. Ajá, correcto. Pero estamos hablando que es siempre líquido. Es un líquido. A eso se refiere. Okay. El uso va a cambiar, tiene toda la razón. El uso cambiaría del contexto, pero el significado siempre es el mismo. Gracias. Y, pues, obviamente las palabras monosémicas, un solo significado. Las palabras polisémicas, entonces, muy bien. Aquí tenemos poli, prefijo, que significa varios. Sema, entonces, significado. Entonces, yo tengo varios significados de acuerdo a un contexto. Teníamos, por ejemplo, la palabra palma. ¿Se recuerdan que habíamos, no me recuerdo si trabajamos con ustedes la fábula de Sopo de Bóreas y el sol? Maestra, me voy a salir porque al parecer acá acaba de temblar. Ah, vaya, perfecto, van a evacuar entonces. Sí. Sí, no se preocupe, gracias a ella, no hay problema. Vaya, muy bien. Bueno, no sé si alguien más se va a retirar un ratito. ¿O seguimos? No, señor. Aquí no ha temblado. Sí, me llega aquí, no temblaba. Muy bien, muy bien. Va, muy bien. Entonces, teníamos el significado de la palabra palma. En este caso estamos hablando de nuestra mano. Y la palma también, palma, que puede ser, en este caso, pues, una planta, ¿verdad? Aguja, ¿sí?
las agujas la aguja, ¿verdad? Que yo utilizo para coser, para remendar alguna prenda de vestir, o las agujas del reloj, ¿sí? Y estrella, puede ser la estrella del mar y la... Señor, Hola. perdón, también las agujas pueden ser las de un instrumento, porque quiero ver, yo toco la flauta transversal, entonces la flauta transversal tiene agujas. Oh, muy bien. Eso es un nuevo uso para mí. Excelente, sí. Sí Gracias. sería otro significado. Perfecto, muy bien. Ahí estamos utilizando nosotros palabras polisémicas. Si usted se fija, no es algo nuevo. De hecho, lo hacemos. Lo que sucede es que en lengua, obviamente, nosotros estamos estudiando nuestro propio idioma y ya esto, pues toda la parte de todos estos lingüistas, ¿verdad? Ya específicos, pues los van clasificando, ¿verdad? Pero realmente nosotros lo utilizamos. Solo estamos explicando cómo se aplican estos conceptos. No es nada nuevo realmente, ¿verdad? Porque sí lo podemos ver. Entonces, esas palabras monosémicas, aquí también vamos a ver, vamos a recordar, aquí solo estamos colocando dos significados. Vamos a ver si se nos ocurre o nosotros lo hemos utilizado en otro contexto. Por ejemplo, la palabra gato. Este gato que está acá, ¿para qué sirve? Para levantar los autos. Para levantar muy bien los carros, ¿verdad? Cuando hay necesidad de cambiarle la llanta para levantar peso. Muy bien. ¿Y este animalito? Es para, bueno, una mascota. Una mascota, muy bien. Un felino, ¿verdad? Ahí, muy bien. Hamacas automáticas, dice, muy bien. Banco, un lugar para Sentarse. sentarse, correcto. Y banco de peces y también está el banco donde saca el dinero. Exacto, muy bien, excelente. Una institución financiera, ¿verdad? Ya cuando usted esté mayor, pues ahí nos vamos a ir formando el hábito del ahorro. No cuando estemos mayores, desde ya, porque ya mayores nos cuesta mucho, así que no. Ahorita es de agarrar ese hábito, ese buen hábito, recomendación. Muy bien, mono. ¿Qué significados tenemos acá? Pues tenemos en este caso un animalito, ¿verdad? Muy especial porque son muy inteligentes, ¿verdad? Y mono, aquí estamos hablando de una prenda de vestir. Que es así, es una sola pieza realmente, ¿verdad? Normalmente tienen un zip, pero lo tienen aquí a un lado o lo tienen atrás completamente. Faro, ¿qué significados tiene? Para nombrar los barcos. Correcto, el faro que está en la playa, ¿verdad? En ciertos lugares, sobre todo en aquellos lugares donde los barcos pueden muy bien atracar, ¿verdad? Porque no en todas las playas lo vamos a ver, sino que estamos hablando específicamente en los puertos. Muy bien. Y aquí el faro ya lo estamos viendo como, pues, este sistema de, ¿qué sería en este caso? De luces de los vehículos, ¿verdad? Esos serían otros ejemplos de palabras polisémicas. Vamos a recordar siempre en este caso que son las palabras sinónimas. Recordemos que las palabras sinónimas, acuérdense que toda esta es la clasificación de las palabras por su significado. Las palabras sinónimas, entonces, son palabras que van a tener significados parecidos, no iguales, ¿verdad? No son idénticos, pero sí dentro de un contexto sí lo vamos a ver bastante similar. Feliz, entonces, vamos a tener de sinónimo la palabra contento. Sucio, otro sinónimo, manchado. Ahí lo tenemos, mamá, madre, feliz, contento. Uy, no me voy a bajar de acá. Flaco, delgado, debajo, abajo, estima, aprecio, triste, infeliz. Este triste también podría ser con cansado, deprimido. Hay mucho, ¿verdad? Inicio, principio, grande. También podemos tener excelso, bonito, bello, ¿verdad? Aquí pues cansada, preocupada, etcétera. Triste, apenado, baile, danza, estudiante, alumno, sinónimos, el abecedario, yo creo, y el alfabeto. Normalmente yo en lo personal utilizo mucho abecedario. Esta
alfabeto y es correcto, pero a mí se me olvida, no sé por qué, me cuesta utilizar esa palabra. Cuando ya sabemos cuál es el uso real, ¿verdad? Las palabras antónimas son palabras que van a tener significados contrarios, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, lleno, el árbol está lleno de hojas, o decir el árbol está vacío de hojas. Otros ejemplos, alto, bajo, pequeño, grande, alegre, el antónimo sería triste, mucho, el antónimo poco, debajo, el antónimo sería encima, lleno, el antónimo vacío. De frío, entonces el antónimo sería caliente, de sucio, el antónimo limpio, de día, el antónimo sería noche, de alegre, el antónimo sería enojado. Cuando hablamos nosotros del campo semántico, pues es bien importante porque son palabras que engloban a todo un conjunto, a toda una idea. Por ejemplo, yo tengo la palabra aeropuerto. Entonces, automáticamente yo tendría que pensar qué palabras se pueden relacionar con el concepto aeropuerto. ¿Sí? Aquí tengo maleta, avión, piloto. ¿Sí? Entonces, el campo semántico es el conjunto de palabras que comparte algún rasgo de significado. Veamos en este otro ejemplo. Aquí nos están preguntando, ¿a qué campo semántico pertenecen? ¿Qué tengo acá? Naranja. Una naranja, muy bien. ¿Acá? Manzana. Excelente. Banana. Una banana. Una banana, muy bien, un guineo. ¿Y acá? Pera. Una pera que desespera. Una pera que desespera. Muy bien, entonces, todas estas imágenes, ¿a qué campo semántico pertenecen? ¿Cómo puedo englobar una? A las frutas. Muy bien, ahí está, frutas. Ese es el campo semántico. ¿Qué otras frutas podríamos mencionar? Melón. Melón, muy bien. ¿Otra? Papaya. Sandía. Mango. Mango. Mandarina. Mandarina, muy bien. Fresas. Fresas. Lichas. Uvas. Cerezas. ¿Cuál es la fruta de temporada ahora, en esta época en nuestro país? Las granadillas. La granadilla, pues sí, hay otra también, muy bien, sí, tiene razón. Hay otra, que solo sale en esta época. El zapote. Jícama. Jícama, muy bien. La jícama solo en esta época comienza a salir. Fíjese que el zapote me quedé con la duda. No me acuerdo de qué época es, pero sí nosotros en el país tenemos, hay otra fruta también, ya me acordé, que es de temporada. Solo en esta época sale. El jocote. Jocote, hay una clase. Vamos a ver, ¿quién se acuerda? Ya, todos hemos comido. Que es así grande. ¿Cómo le decimos a ese jocote? Porque este jocote es muy diferente al que sale ya por Semana Santa, que es para hacer en miel, por ejemplo, también. Jocote corona. Ajá, correcto, jocote corona. Imagínense nosotros acá en el país, vaya, por ejemplo, cuando estamos en Semana Santa, la cabal, ¿verdad? Es la época del mango. Se come mango verde, mango medio maduro, mango maduro. Y la época es el mango. Y así vamos, ¿verdad? Durante todo el año hay ciertas frutas. Pero también los limones. Los limones, exacto, es cierto. Y las berenjenas. Y el aguacate. El aguacate. El aguacate. El kiwi. Pero el kiwi, no sé yo si realmente se da aquí en nuestro país. Yo creo que sí. La piña. La piña. Aunque la piña sí, fíjense, es todo el año. Yo me he fijado que siempre hay, igual que la papaya. No sé cómo hacen realmente. Aunque sí hay épocas que se ponen más caras, ya me acordé. Ahí quizás es que ya no es temporada, ya no es fruta de temporada, pero sí. Y obviamente la recomendación, comamos mucha fruta, ¿verdad? No me recuerdo cuántas porciones recomiendan al día, si 3 o 4, pero por lo menos unas 2 hay que hacer. Unas 2 porciones al día. Va, muy bien. Veamos entonces lo siguiente. ¿A qué campo semántico pertenecen? Aquí observo un vestido, una sudadera, una chumpa,
Una camisa, un pantalón. ¿Cómo se llamaría este campo semántico? ¿La ropa? Ropa, muy bien. ¿Sí? Esa ropa de vestir, ¿verdad? Excelente. Y esos son los campos semánticos. Ahora vamos a repasar lo que son las clases de palabras según su pronunciación. Aquí nosotros vamos a hablar de lo que son las palabras homónimas y las parónimas. Ya nosotros las utilizamos. Las palabras homónimas pues son aquellas palabras que se pronuncian de la misma forma, pero que van a tener distintos significados y su escritura también puede ser diferente. Entonces, aquí se van a dar dos. Voy a adelantar un poquito. Las palabras homónimas se van a dividir en homófonas y en homógrafas. Fíjense acá, las homófonas tienen igual sonido, pero tienen distinta escritura. Y las homógrafas van a tener igual sonido e igual escritura. Hoy sí me voy a regresar al ejemplo. Entonces, porque aquí tenemos las dos formas. Las homógrafas y las homófonas. En el caso, por ejemplo, acá, la palabra rayo con Y, que es una palabra homógrafa, ¿sí? ¿Qué significa? Es una descarga eléctrica natural. Y rayo con doble L, pues ya estoy hablando del verbo rayar. Yo, por ejemplo, he rayado el queso. La palabra coma, que se escribe igual y tiene el mismo significado. Perdón, estas son las homógrafas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, coma, aquí estamos hablando de un estado de inconsciencia, ¿verdad? De las personas, coma, el signo de puntuación y coma el verbo comer, hoy sí. Entonces, las palabras homófonas, ¿sí? Recordemos que van a tener un igual sonido y distinta escritura. Que en este caso, igual sonido, distinta escritura es la palabra rayo. Vamos a ver estos otros ejemplos. Palabras homófonas. Botas con B, ¿qué significa? Estamos hablando de este calzado, ¿verdad? Una prenda de vestir también. Y botas con V, ¿qué significado tiene? Porque aquí pregunta, ¿a quién votas? Realmente es cuando nosotros emitimos el sufragio. Ya eso usted lo va a lograr hacer cuando ya tenga 18 años. ¿Dentro de cuántos años? 6 o 5 años, ¿verdad? Más o menos. Cabe, que esto viene del verbo caber, ¿verdad? O sea, el libro no cabe en mi mochila, por ejemplo. Y cabe con V, que viene del verbo cavar. ¿Sí? Por ejemplo, le he pedido que cabe un agujero. Palabras homófonas, recordemos, se pronuncian igual, pero la escritura es diferente. Hierba con B, pues ya estamos hablando del pasto, ¿verdad? Por ejemplo, la hierba crece en el jardín. Hierba con V, del verbo hervir. Es importante que el agua hierva. Uso con H, que significa, pues el uso se sirve para hacer hilos. Son como estas maquinitas, ¿verdad? Antiguas, definitivamente. Y uso sin H, pues estamos hablando de usar, ¿verdad? Por ejemplo, si estás enfermo, el uso de medicinas te ayuda a sanar. Y esto, aunque yo creo que todos no nos gusta tomar medicina, ¿verdad? Pero, pues obviamente si estamos enfermos, nuestro cuerpo necesita tomar cierto tipo de medicamentos o ciertas vitaminas para poder recuperar esas energías, ¿verdad? Y siempre hay que hacer ahí el esfuerzo, ¿verdad? De tomarnos todo lo que nos toca. Hora con H, estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hora es? Y hora sin H, pues ya aquí estamos hablando de una acción, del verbo orar. Por ejemplo, Raúl ora todos los días antes de dormir. Sin H, esta es una conjunción que yo la utilizo para unir dos palabras. ¿En qué momento la voy a utilizar? Ah, bueno, cuando la segunda palabra que yo estoy uniendo inicia con la letra I. Por ejemplo, en vacaciones visité muchos museos e iglesias. Entonces yo lo voy a utilizar como una conjunción. Hola, Carlos, diga. Maestra, y también podría contar grava y grava. La grava del tipo de piedra y la grava de grabar. Correcto, la grava de grabar sería con B, ¿verdad? Sí. Y la grava de, correcto, sí, entra también como ejemplo. Sí, realmente tenemos muchos juegos de palabras. H-E
En este caso, que se pronuncia igual, pero aquí estoy utilizando el verbo haber, ¿sí? Que es el verbo por excelencia, ¿verdad? El verbo auxiliar por excelencia. Por ejemplo, yo he limpiado el salón. Yo lo voy a escribir con HE porque hace referencia al verbo haber. Pues son algunos ejemplos, ¿verdad? No quiere decir que son los únicos. Porque de hecho nosotros manejamos mucho, en español manejamos mucho las palabras homófonas. Entonces las palabras homógrafas se escriben idéntico, se pronuncian obviamente igual, pero en los contextos van a tener significados diferentes. Nuevamente tenemos aquí el ejemplo de coma, que es del verbo comer, ¿sí? Espero que él coma todo lo que le preparé, ¿verdad? Cuando nuestra mamá prepara la lonchera, coma, signo puntuación, cuando estamos dictando, ¿verdad? Coma y seguimos. Y coma de una pérdida de conciencia, que esto sí, ¿verdad? Nadie. Cuidarnos mucho para no llegar a estas situaciones. Aunque si Dios quiere, pues ni modo, ¿verdad? Hay que respetar. Las palabras parónimas, pues son las que tienen una pronunciación muy parecida, pero sus significados y escrituras son, por supuesto, distintos. Entonces, esto tiene que ver, recordemos, con la pronunciación. Entonces, tengo la palabra abeja y la palabra oveja. Si usted se fija, realmente al pronunciarlas, la única letrita, en este caso la sílaba que está cambiando es la A por la O, porque estoy hablando de pronunciación. Claro, al escribirlos hay una gran diferencia, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque abeja siempre lo vamos a escribir con B y oveja con V, ¿verdad? Entonces, esas son las palabras parónimas que aparentemente al pronunciarlas, pues solo va a cambiar un sonidito por ahí y ya completamente cambia el significado. Y aparentemente cuando nosotros estamos leyendo se podría decir, lo voy a pronunciar de esta forma, pero no, hay que tener ese cuidado. Por ejemplo, también la palabra adoptar. Tomar a alguien o algo ajeno como propio. Cuando adoptamos animalitos, ¿verdad? Sobre todo estos que andan de la calle, ¿verdad? O estas instituciones también, pues ya se encargan de ellos. Y adaptar, que es acomodarse a un lugar o a alguna costumbre. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, curso de nivelación o curso de adaptación, porque nos vamos a adaptar, ¿verdad? Ya a ciertos lineamientos o a ciertas especificaciones dentro de un determinado contexto. Aquí tenemos otros ejemplos de estas palabras parónimas. Cigarra, cigarro. O sea, aparentemente puede decir, bueno, entonces cigarra es femenino y cigarro es masculino. Sí, pero cambia completamente el significado, ¿verdad? Porque cigarra ya estamos hablando de estos animalitos, que también son de temporada, ¿verdad? Porque solo en Semana Santa salen, ¿verdad? Y yo tengo la idea que viven como una semana, por eso es que pasan cantando toda su vida, ¿verdad? Y el cigarro, que ya sabemos que esto es dañino, ¿verdad? Brazo, nuestra extremidad, ¿verdad? El cuerpo. Y brasa, que ya estamos hablando de un carbón caliente, ¿verdad? Masa, que nosotros utilizamos para nuestros alimentos, para las tortillas, cuando hacemos tortillas, cuando hacemos pupusas, más que todo, ¿verdad? Y mazo, que ya estoy hablando de un instrumento para golpear algo y hacerlo como que más plancito o darle más fijeza, ¿verdad? Cartero y cartera, ¿verdad? Puerta, yo la utilizo para salir. Y puerto, ya estoy hablando del lugar donde pues se encallan los barcos, ¿verdad? Caña, la caña de azúcar. También, ¿verdad? Ahorita es temporada ya de la caña, ya comienza la zafra. Y caño, que yo estoy hablando de esta tubería, ¿verdad? Todos tenemos en casa. Esas palabras. Llanta y llanto. ¿Perdón? Llanta y llanto. Llanta y llanto, correcto, muy bien. Sí, tiene toda la razón. Vamos bien. Ahora vamos a hacer un par de actividades. Vamos a comenzar con esto. Vamos a escribir oraciones con cada uno de los significados en las siguientes palabras. Por ejemplo, yo voy a utilizar la palabra pico con el significado que hace referencia a pájaro o pico también de herramienta. Ojo de persona y ojo de agua. Falda como prenda de ropa y falda de montaña. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la falda se arruinó. ¿Sí?
O decir, por ejemplo, a ver, visitaremos la falda del volcán ¿de qué? De Santa Ana. De Santa Ana, muy bien, ¿sí? Ojo de aguja. Usted no puede, no, quiero ver, ¿cómo haríamos una oración utilizando ojo de aguja, ese concepto? Ujú. Mi mamá tiene ojo de aguja. Muy bien, mi mamá tiene ojo de aguja, excelente, sí, las mamis tienen ese sexto sentido, ¿verdad? Que usted anda calladito y usted, ajá, ¿qué hiciste? Le dicen a uno, o ¿qué no hiciste? Muy bien, ojo de persona. Ahorita me agarro algo a mí. Me pica el ojo, dice usted, ¿verdad? Bueno, ahí estamos usando. Pico de herramienta. Necesito... Fui a Ajá. minar con el pico. Muy bien, voy a mirar con el pico, excelente, muy bien. ¿Y pico de pájaro? El pájaro carpintero está picando con su pico. Muy bien, sí, está bien. Ahí estamos bien, está picando con su pico. Es que picando ahí se vería como verbo y pico se ve como sustantivo, no hay ningún problema. Sí, está muy bien, excelente. Sí, muy bien, lo felicito, rapidito hicimos eso. Vamos a ver, esta es otra. Dice, escribe 2 oraciones en las que las palabras siguientes sean utilizadas con diferentes significados. Por ejemplo, la palabra leyenda. ¿Qué significado podríamos utilizar haciendo ya una oración? Estoy leyendo un libro. Pero leyenda, justo la palabra leyenda. La Por cigüeña no es ejemplo, una leyenda. ajá, muy bien, la cigüeña es una leyenda salvadoreña. Muy bien. Digo yo, sí, ¿verdad? Sí, salvadoreña. Ya no sé por qué lo dudé, pero sí, salvadoreña. Excelente. ¿Y otro significado que tenga la palabra leyenda? ¿Quién se recuerda? Una leyenda de personas, digamos. ¿Leyenda de qué, perdón? Como una leyenda de personas. Leyenda de persona. Ah, como decir el antepasado. Sí, o sea, como la reina Isabel es una leyenda. Excelente, muy bien. La reina Isabel es una leyenda. Sí, ¿verdad? Definitivamente. También cuando estamos nosotros haciendo gráficos, hay una parte donde se explica. Señor, yo Ajá. sé 2 oraciones con tronco. Ah, muy bien. Tronco de la Ya. parte del cuerpo y Ah, tronco. muy bien. Va, repítame la oración, por favor. Tengo una herida en el tronco. Ajá, muy bien. Tengo una herida en el tronco. Me tropecé con un tronco. El tronco del árbol es grueso. Ajá, el tronco del árbol es grueso. Me tropecé con un tronco. Muy bien. Excelente. ¡Ey, qué rápido! Bárbaro, chicos. Muy bien. La yema del huevo se deshizo. Muy bien. Ajá, y también le llama de los dedos. Ajá, y la yema de los dedos, ¿qué? Por ejemplo, Me duele la yema del dedo. muy bien, me quemé, ¿verdad? Cuando uno se quema, ¡ay, eso sí duele! Muy bien. Hoja, ¿qué significa? Se rompió la hoja de mi cuaderno Muy y bien. la hoja del árbol se cayó. Excelente. Hey, muy bien, muy bien. Siento que lean bastante, chicos. Eso es bueno. Y ahí terminaríamos entonces esta actividad. No es complicado, ¿verdad? No es nada complicado. Bueno, vamos a ver. Ahora, a ver, vamos. Les voy a compartir. Sí, este enlace de esta fábula de Esopo. ¿Han leído alguna vez ustedes fábulas de Esopo? ¿De casualidad? No, señor. No, pues vamos a leer esta. Bueno, ahí usted ya la va a poder, sí, porque van a trabajar con esta actividad para que la pueda descargar ahorita y la tenga ya lista. Ups, que la hice. Aquí está, un guía de Esopo. Ya le iba a proyectar otra cosa. Va, muy bien. Se llama esta fábula La zorra y el leñador. Vamos a ver. ¿Quién nos ayuda a leer? Por favor. Va, gracias. Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador
y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador con la voz le dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no comprendieron la seña de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra. La zorra, al verlos marcharse, salió sin decir nada. Le reprochó el leñador porque a pesar de haber salvado, no le daba las gracias. A lo que la zorra respondió: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. Excelente, Alexis. Y tenemos acá la moraleja. A ver, siempre las fábulas nos dejan una moraleja, ¿verdad? Y hay otra característica de las fábulas. ¿Quién se recuerda de esa característica? Que aquí se puede ver en el texto. Vale, porque la moraleja que deja acá, o la enseñanza, esa es una moraleja, es una enseñanza. No niegues con tus actos lo que pregonas con tus palabras. Entonces, si ustedes se recuerdan cuando hablamos o cuando leemos fábulas, siempre los personajes son animales. Y estos animalitos pues cobran, digámoslo así, esa vida, esas decisiones, esos defectos de nosotros los seres humanos. Y a partir de eso nos dan, pues sus autores nos dan esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer usted, que lo vamos a discutir ahorita, es esto, ¿verdad? Dice, responde en tu cuaderno con tus propias palabras las siguientes preguntas. A este documento yo se lo subí en Word para que también les sea más fácil poderlo editar. Lo puede hacer así editado y me lo envía después al correo. Veamos primero, ¿en qué consiste el favor solicitado por la zorra al leñador? ¿Qué es lo que le pide de favor esta zorra intrépida? Que la esconda. Que la esconda. ¿Por qué necesita que la esconda? Porque iban a llegar los leñadores a matarla. Muy bien, porque estos leñadores la están cazando. No sé si, bueno, obviamente, así como que en vivo nunca hemos visto una zorra, ¿verdad? Pero, permítame un momentito. Vale. Hola, chicos. Vamos a salir nuevamente acá del edificio. Oigan, así que ya regreso. Espero yo.